Qué bien que podamos nosotros entonces reunirnos con la certeza de que el Señor nos está escuchando y que Él mismo nos ha convocado. A veces los calendarios nos afectan mucho y en el calendario aparece como que el primer día de la semana es el lunes, pero qué bueno que siempre recordemos que hoy domingo es el primer día de la semana. Estamos empezando la semana como debe ser, glorificando el nombre del Señor, tomando el tiempo necesario para darle honra y gloria a Él. Así que no nos dejemos desviar de lo que a veces es la costumbre o lo que dice la cultura, ¿cierto? Hoy estamos empezando con una perspectiva apropiada y es el de la perspectiva que nos da la palabra de Dios. Volvemos al Evangelio según San Marcos después de una pequeña pausa que tuvimos la semana pasada con el mensaje que nos compartía Andrés. Y qué bendición poder notar que la perspectiva es la apropiada, la que podemos tener nosotros es la que Dios tiene. A veces la imagen para nosotros parece como distorsionada. Y como nos compartía Andrés con esta imagen, pues puede verse gigante Cristiane y Damaris muy chiquitita. Pero los que hemos tenido la oportunidad de ver el desarrollo y el crecimiento de Damaris, sabemos que están casi del mismo tamaño las dos. Pero la perspectiva hace un cambio bien grande. Por eso es importante que no perdamos de vista cómo ve las cosas el Señor. Desde qué óptica las ve Él. Porque lo que para nosotros puede ser una situación desastrosa del Señor, la puede ver de otra manera. Y Él puede tornar todo para honra y gloria suya. Por eso nos mostraba cómo funcionan los binoculares Andrés la semana pasada, ¿no? Yo no tengo unos para mostrar cómo él, ¿cierto? Podía identificar claramente que hay una parte por donde se mira y otra parte que es la que hace que se dé la perspectiva. Si lo invertimos, entonces en vez de ver las cosas más cerca, las vamos a ver más lejos. Eso es lo que hacen esos binoculares. Así que no perdamos nuestros binoculares. Están aquí. Son los que hacen que podamos ver las cosas con buena perspectiva. Que veamos las situaciones, lo que está aconteciendo, la realidad de este mundo desde la perspectiva correcta. Y esa, pues como es la palabra de Dios, debemos seguirla estudiando, seguir analizando lo que ella dice. Recuerden que no estamos en una expectativa semanal de qué es lo que Dios quiere decirme esta semana y esperar hasta el próximo domingo. Nuestra expectativa tiene que ser diaria. Cada día debemos estar llevando nuestra mirada hacia la palabra de Dios para ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Lo hacemos en una forma también didáctica y con... ¿cierto? Un versículo normalmente cada mañana a través del devocional que recibimos de lunes a sábado. Y también en la noche el Señor nos está regalando maravillosas reflexiones en el tiempo de oración de las 10. Pero esto es sencillamente para que generemos nuestra cultura de lectura de la palabra, nuestro hábito constante de comunicación con Dios. De manera que podamos día a día saber lo que Él espera de nosotros. Por eso vamos a seguir estudiando la palabra en el Evangelio de Marcos, porque nos ayuda mucho tener, ¿cierto?, un recorrido ya para nosotros real, escrito, constante, no ha cambiado. Por eso cuando pasa una semana de pronto como la de la semana pasada y miramos otro tema, nos anima mucho saber que cada domingo tenemos palabra del Señor, sea que miremos en Marcos o miremos en Mateo o en otros libros, ya sean del Antiguo o del Nuevo Testamento, el Señor tiene palabra para nosotros. Y nos ayuda mucho tener este plan de estar estudiando en una línea constante, por ejemplo, en este momento el Evangelio según San Marcos. Hoy vamos a ver y hablar de los privilegios. ¿Qué es ser privilegiado? Bueno, sobre todo en estos días yo he visto varios mensajes de la gente que hace una buena reflexión sobre lo que es ser privilegiado.
Y en tiempos de cuarentena pues es un privilegio realmente seguir contando con toda la provisión del Señor. En tiempos en los que se han perdido tantos empleos, han cerrado tantas empresas, es un privilegio contar con un empleo, con una provisión de dinero, con un salario que llegue mensualmente. Realmente es un gran privilegio. Y aunque no lo podamos creer, tener alimento en la alacena, el refrigerador con comida también es un gran privilegio porque muchos no lo tienen. Así que hoy vamos a ver cuáles son esos privilegios de los que a veces nosotros no nos damos cuenta, que pensamos deberían ser los que necesitamos. Yo no soy tan privilegiado porque no tengo el auto del año. Y a veces nos sentimos como que nos hacen falta más cosas. Pero hay unos privilegios que dos personajes en especial quisieron tener y que yo creo que nos va a ayudar a enfocarnos en lo que es realmente el mayor de los privilegios, en vez de estar pensando en privilegios que son como muy efímeros, pasajeros. Les invito entonces a buscar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Hoy leeremos del 35 al 45. Es el texto que viene a continuación del estudio que hicimos hace 2 semanas. Así que vamos a leer el texto de Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45. Leeré en la versión Reina Valera. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer. Estos versículos de San Marcos necesitamos entenderlos para poder ponerlos en práctica, y eso solo es posible con la intervención de tu Espíritu Santo. Así que en tus manos quedamos para que tu palabra corra en nuestro ser, para que podamos entender este mensaje, que abras nuestro entendimiento y que podamos ser bendecidos con este mensaje que transforma, que cambia nuestras vidas, que nos hace pensar como tú piensas. Y ayúdanos a dejar de pensar como piensa este mundo. Eso te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana anterior, ¿cierto? Al domingo 5 de julio, estuvimos mirando la historia del joven rico. De uno que vino corriendo. Y eso nos hacía pensar, pero ¿por qué viene corriendo? ¿Cuál era el afán que traía? Hoy, pues no es tan raro vernos corriendo. Estamos siempre como con muchas angustias. Hay bastantes congestiones de tránsito en casi todas partes. A veces uno dice, no se necesita estar en una gran ciudad como para tener congestiones de tráfico, o para que el tiempo lo veamos muy corto.
pero es una manera de ver lo que pasó con este joven que vino corriendo, que estaba angustiado y que estaba preocupado por lo que le significaba venir a buscar a Jesús, para hacerle una pregunta bien importante. ¿Qué he de hacer yo para heredar la vida eterna? Bueno, eso de que él tuviera esta pregunta ya nos da a entender que entendía la razón de ser del hombre, porque no es solamente pensar en lo que hay aquí y ahora, sino en la eternidad. Y eso no es algo que se necesite solamente por un curso bíblico o por estar en una religión, sino que hay algo internamente en el corazón humano que lo hace pensar en eternidad. Por eso hace 2 semanas estábamos mirando cómo los mismos egipcios, a través de lo que ellos planificaban en sus funerales, daban a entender que ellos creían que había algo más allá. Los nórdicos también lo tenían. También otras culturas como las griegas, esenios y bueno, algunas otras culturas dan a entender que todo el mundo ha pensado en la eternidad en algún momento. Culturas aquí amerindias también daban a entender eso, que había una preocupación por la eternidad. Pues es Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que nos dice: Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y es ese texto el que nos hace reflexionar claramente en que no es solo una insinuación de alguien que se dedicó a pensar ¿será que hay eternidad?, sino que está puesto en nosotros. Pensamos en eternidad, porque hacia allá es que todos creemos que vamos. Unos de una manera, otros de otra, pero está puesto en el corazón del hombre, y fue Dios el que lo puso. Así que este hombre hace una buena pregunta, y los que están alrededor se quedan como a la expectativa. Ahora, ¿qué va a decir Jesús? Y Jesús le dice: bueno, ahora ven de todo. Entrega todo, dalo todo y ven y sígueme. Bueno, no me gustó mucho esa respuesta. Seguramente fue lo que pensó el joven, porque mis prioridades están en este momento en otras cosas. Mi afán es ganar, es tener, es poseer. Tenía muchas riquezas, se fue triste. Porque lo que le dijo Jesús, vende todo y entrégalo a los pobres, no era algo posible. Ahí entonces los discípulos dijeron: pero si nosotros hemos hecho esto y mucho más, nosotros dejamos todo. Eso es lo que dijeron los discípulos, dijeron: nosotros dejamos todo por seguirte a ti. Y eso es como una manera de marcar un contraste, ¿cierto? Este joven rico no quiso dejar nada, pero miren lo que dijo Pedro en el capítulo 10, versículo 28. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces no olvidemos que ahí está, en este mismo contexto, ¿cierto?, de lo que pasó con el joven rico, una idea que empieza a tomar fuerza en los discípulos de que ellos, a diferencia de ese joven rico, sí están haciendo algo para ganar la eternidad. Para pensar que tienen un lugar especial al lado de Jesús. Porque si estos ricachones, ¿cierto?, como ellos pensaron, entonces ningún ricachón va a entrar en el reino de los cielos. Bueno, ahí Jesús les dijo: es que no es como ustedes piensan. Lo que ustedes creen que es imposible, para mí no es imposible. De una vez el Señor les dejó claro: no es que ningún rico va a entrar en el reino de los cielos, sino cuán difícilmente será que alguien que tiene como su tesoro las riquezas vaya a la presencia del Señor, porque el único tesoro que debemos tener es Cristo. Pero los discípulos están en ese momento, en esa lucha, pero ellos no van a llegar porque están pensando en sus riquezas, pero nosotros lo dejamos todo. Y eso lo dijo Pedro, pero caló en la mente de los discípulos, porque ellos siguieron pensando en lo que significaba tener un lugar de privilegio alrededor de Jesús. Por eso la pregunta de Jacobo y de Juan, ¿ven? Ahí es donde nos ubicamos en el contexto.
Importantísimo cuando estamos estudiando la palabra, no perder de vista lo que viene antes. Porque es un relato que no está disperso, sino que viene coherentemente preparado. Y se nos presenta a veces con algunas alteraciones, digamos, de tiempo y espacio, ¿cierto? No podemos pensar que son como escenas en una película que pasó la una y luego viene la otra, ¿no? A veces hay situaciones que nos presentan en un lugar y después se van para el otro, pero el contexto es fundamental para entender, porque esta narración viene llevando un hilo conductor. Y este hilo conductor nos hace mucho sentido con lo que pasó con el joven rico. Es que la pregunta de Jacobo y de Juan tiene que ver con lo que ellos tenían en mente. Ya nosotros dejamos todo. Te estamos siguiendo, dice el versículo 28. Hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces eso debería darnos la oportunidad de tener un privilegio, algo especial, un extra, un bonus. Y entonces por ahí viene la pregunta, ¿cierto? Querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Es un poco atrevido el asunto, ¿no? Es decir, en otras palabras, Jesús, te damos dos opciones, sí o sí. Es que ni siquiera, ¿será que de pronto puede ser, es probable que? No, ya están anticipando, Jesús, danos lo que te vamos a pedir. Ahora, es una pregunta bastante extraña que aparezca inmediatamente después de que Jesús nuevamente anuncia su muerte. Acuérdense que Jesús les anticipó, les anunció que iba a morir. Ya nosotros lo habíamos visto en el capítulo 8 cuando Jesús anunció su muerte. Dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Y ahora vuelve y aparece en el capítulo 10, en los versículos 32 al 34, que fue, ¿cierto?, un extracto del cual pues pasamos por alto desde la semana hace 15 días, quedamos en el versículo 31 y ahora pasamos al 35, porque Jesús nuevamente anuncia su muerte. Y ahora que Jesús está anunciando su muerte, ellos vienen a hacer la pregunta, ¿por qué? Porque no se quedaron pensando solamente con lo que significaba que Jesús muriera, sino en la espectacularidad del hecho de que Jesús les dijera, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jesús les anuncia su muerte y ellos dicen, uy, pues sí, se va a morir, pero va a resucitar. Y esto va a ser espectacular. Cuando Jesús resucite, entonces todos nosotros vamos a ser súper famosos. Somos los amigos del que resucitó. Este que todos daban por muerto, ahora sí que se levantará y se va a levantar con poder, con gran gloria, y seguramente va a mandar a destruir a todos sus enemigos. Y esos romanos se van a ver pequeñitos. ¿Y quiénes van a gobernar ahora? Nosotros. Entonces la pregunta surge en ese contexto, la pregunta de Juan, de Jacobo. Cuando tú llegues en tu gloria, concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En tu gloria. ¿Qué significa eso? En tu gloria. Ellos están anticipando entonces que Jesús va a estar en la gloria, ya en el cielo. Están anticipando el momento glorioso en que todas las naciones se presentarán delante del Rey. ¿O tenemos indicios de que ellos estaban pensando era aquí, en la tierra? Pues un indicio de eso lo podemos tener en la palabra que se utiliza para decir en tu gloria. Y ahí es donde llama la atención, por eso les presentaba esa imagen. ¿Será que sí es en tu gloria?
en la manifestación poderosa de Dios en el cielo? Resulta que el griego nos ayuda mucho a entender algunas de las situaciones que se presentan, porque pues nosotros lo vemos y lo leemos en español, pero es interesante muchas veces ir a revisar el griego. En sus pantallas está dos palabras, está gloria, que es doxe, que es la primera palabra cortita que está ahí, y la segunda, basileia, significa reino. Entonces empezamos a entender que Juan, Jacobo no estaban tan enfocados en lo que era realmente importante, en el reino de Dios, que fue lo que vino a predicar Jesús, que fue lo que anticipó Juan que venía a ser predicado. El reino. Vino a predicar el reino. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Pero ellos no estaban pensando en el reino. Ellos estaban pensando en la gloria. ¿Y cómo entendemos nosotros eso? Que eso era lo que tenían en mente. Bueno, primero, por lo que Jesús les está respondiendo, claro que sí. Nos ayuda un poco la palabra, el texto bíblico, y de alguna manera estudiarlo más para poder entender algunas de esas palabras y poder comparar y diferenciar gloria con reino. Pero ¿saben qué es lo que fundamentalmente nos ayuda a entender? Que Jesús les dijo: ustedes no están pensando apropiadamente. Es un imperio terrenal lo que tienen en mente ustedes. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Pues las palabras de Jesús. Versículo 42. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Ven? Ahí es donde entonces Jesús les hace cambiar su manera de pensar. Y esto que acabamos de leer en el versículo 42 nos muestra que cuando Jacobo y Juan se acercaron a hablar con él, no estaban pensando en el reino de los cielos. Estaban pensando en una gloria terrenal. La gloria que tendrían cuando Jesús resucitara y con gran poder, pensaban ellos, se levante y entonces le haga ver a los judíos y a los romanos que Él es el Rey. Por eso algunos hasta lo decían estando allá en la cruz: bájate y ahí sí creeremos en ti. Entonces, el pensamiento de ellos estaba en la gloria terrenal, en lo que era el imperio gobernante. En ese momento los romanos, y que lo habían hecho con gran poder. Los romanos venían y atacaban y avasallaban, destruían, tenían un poderío militar tan grande, habían expandido su imperio de tal manera que estaba cubierto prácticamente toda Europa, una parte de Asia y también en África. Imagínense el tamaño del imperio romano y el poderío. Y estos estaban pensando: Jesús, cuando resucite, nos va a dar la oportunidad de ser ahora los gobernantes. Y Jacobo, tú te vas a sentar a un lado y yo me voy a sentar al otro. Y vamos a tener el privilegio de estar ahí en la gloria de Jesús. Y Jesús les dijo: no es como ustedes piensan. Los gobernantes de este mundo se enseñorean de las naciones, y sus grandes ejercen potestad sobre ellas. Ustedes están pensando en un reino terrenal, en una gloria terrenal. Pero yo no vine a implantar esa clase de reino. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos?
¿Qué pasó con los demás? Pues el texto nos dice que estaban en un momento de intimidad porque no había muchos más. Estaban los 12. De tal manera que el versículo 41 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Qué nos dice esa reacción? Piensen por un momento, ¿por qué reaccionaron así los otros 10? Pensemos en ocasiones en las que nosotros estamos en grupo y alguien dice una tontera, algo que está por fuera de toda proporción. Cuando estamos hablando de pronto de una comida y empieza y se deja llevar la mente y habla de algo de política, entonces los demás como que, ¿pero eso qué tiene que ver? Estás diciendo cosas sin sentido. Como cuando a veces nosotros decimos, no, pues si estás mezclando peras con manzanas, estás cambiando una idea, o sea, en un chilenismo, está ahí loco. Pero la reacción de los 10 no fue de estos dos están locos. La reacción de los 10 fue enojo. Y eso demuestra de alguna manera que todos estaban con el mismo sentir, con la misma manera de pensar. Si la petición de Jacobo y de Juan hubiese sido desproporcionada, los demás dirían, estos no saben en lo que están pensando. Si Jesús no va a tener una gloria terrenal, Jesús es un reino espiritual. No, ninguno reaccionó de esa manera. Todos se enojaron porque dijeron, uy, no, ¿cómo así? Esto no salieron adelante. Cuando llegue la gloria de Jesús, yo debería estar en ese sitial, en ese trono. ¿Cómo así que van a estar allá Jacobo y Juan? Yo debería estar ahí. Es decir, el que pegó primero, pegó 2 veces. Cualquiera podría pensar eso, ¿cierto? Esa reacción nos hace pensar, estos señores tenían el mismo afán, la misma preocupación que Jacobo y Juan. Tener una posición de privilegio en un reino terrenal. Pero Jesús les dijo, están equivocados. Ese afán de tener una posición acá es muy parecido al afán que tiene el mundo hoy. De estar en esta situación lo mejor posible, lo más privilegiados posibles. Es la misma posición del joven rico, de querer acumular y acumular. Cuidado con fijar la mirada en la gloria y no en el reino. A veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿y qué era lo que soñaba uno de pequeño? ¿Cuáles eran los deseos que teníamos de niño? Poder ir al espacio, ser un astronauta. Algunos queríamos ser bomberos, rescatar a otros. Y empieza a correr el tiempo y después uno dice, no, eso era una cosa de niños. Entonces empieza a aterrizar un poco más, ¿cierto? Esos anhelos y esos deseos. Entonces dice, no, pues yo me gustaría ser un basquetbolista, pero en la mente y en los sueños. Entonces llega el momento en el que el partido está empatado, faltan 3 segundos para acabarse el partido y lanzo el balón y encesto y quedamos campeones gracias a la última cesta que yo metí. O empezamos a soñar que somos los campeones mundiales de fútbol. Y muchas veces esos sueños que son muy infantiles reflejan deseos de querer reconocimiento, de tener fama, de ser ovacionados. Que los demás nos vean, aparecer en los periódicos, aparecer en la televisión. Y es una gloria terrenal que es tan efímera. Pero la verdadera convicción nuestra
debe ser no de la gloria terrenal, sino del reino. Y en el reino de Dios las cosas son bien diferentes. Aquí en este mundo la lleva aquel que tiene el mayor reconocimiento, aquel que es el famoso, aquel que hace cosas espectaculares para el mundo. Pero en el reino de Dios no es así. No es el que llega a ser el presidente, ni el que llega a ser el dueño de un imperio, y mucho menos el poseedor de la mayor de las fortunas. Jesús les enseñó que la visión del reino es diferente a la gloria humana. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la visión del reino. Así es como concibe el Señor la gloria. No como a veces nosotros la concebimos, que nos hagan reverencias, que nos den títulos, que nos den sitios de honor, que la gente nos reconozca. La grandeza está en el servicio. El poder está en ayudar, en servir a otros. Y eso es visión de reino. Y amados, la palabra nos está constantemente motivando a pensar como piensa el Señor, como decía la semana pasada Andrés, para ver las cosas como las ve Dios. Este mundo nos quiere mostrar una gloria terrenal, pero supremamente pasajera. Mientras que en el reino y en la eternidad, lo que hacemos aquí es anticipación de lo que haremos allá. Darle la gloria al Señor es posible acá, cuando podemos honrar y glorificar su santo nombre al servir a los demás. ¿Cuál es el verdadero privilegio? El ser llamados hijos de Dios. No el estar sentado a la derecha o a la izquierda de Jesús. El que podamos dar honra y gloria a su nombre a través de el servicio que damos a otros. Señor, te damos gracias por esta palabra. Nos ayuda mucho a seguir ubicando nuestra visión en la forma adecuada como tú quieres que la tengamos. Visión de reino. No esa visión limitada que en ocasiones tenemos pensando en el aquí y el ahora, sino que realmente podamos transponernos de esta circunstancia en la que nos encontramos y ver las cosas como tú las ves. La visión de reino nos va a ayudar para que, sea que pasen dificultades alrededor nuestro, nosotros podamos ver tu gloria manifestada al cuidar y proteger a tus hijos. Gracias, Señor, porque es posible tener esa visión de reino. Es lo que tú nos transmites en tu palabra. Que aunque llegara la muerte no tiene victoria. ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Eso es visión de reino. Cuando sabemos que hay una eternidad que es mucho más que los pocos años que podamos pasar aquí. Y que la gloria terrenal de nada sirve si no tenemos asegurada la gloria eterna. Por eso, hoy hay una invitación para todos aquellos que no han entendido esto que significa haber sido llamados hijos de Dios. Si hay alguien que me está escuchando y todavía no ha entregado su vida a Cristo, hoy es una oportunidad de salvación para que con la guía del Espíritu Santo tú puedas
entregar tu vida al Señor y decir: no me interesa la gloria terrenal, me interesa tu reino, tu justicia. Por eso entrega tu vida al Señor, tú que me escuchas y que no lo has hecho. Dile: Padre, aquí estoy, toma mi ser, te entrego mi corazón y reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Señor, yo te doy gracias por aquellos que han hecho esta oración, porque es la oración que cambia y transforma vidas. Es entregar nuestra vida a ti y reconocer que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Y es reconocer que la gloria terrenal de nada sirve si no tenemos la gloria eterna. Y gracias, Señor, porque eso es posible por los méritos de Jesús, por la obra de Jesús en la cruz. Ahora nosotros tenemos salvación comprada. Por eso te glorificamos, por eso pensamos en lo que está pasando alrededor nuestro y con la visión apropiada vemos tu mano poderosa interviniendo aún en las circunstancias difíciles para traer victoria a tu pueblo, victoria a tus hijos, para sacarnos aún del lodo cenagoso, de cualquier preocupación, de cualquier angustia, y llevarnos a poner nuestros pies sobre la roca. Y la roca es Cristo, y en Él estamos seguros. Que esta sea una semana maravillosa para tu gloria, que sea una semana de bendición, donde sigamos viendo tu poder, tus manifestaciones gloriosas, tus milagros y tus bendiciones día a día. Eso lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.